Hoy quiero contarte mi experiencia con el Undervolt y el overclock y la temperatura de una RX 570. Aunque el tutorial sirve para cualquier placa de AMD, la información que te voy a dar te va a servir para cualquier otra placa de video. Antes que nada, sé que muchos que ven este video ya tienen un básico o incluso ya hicieron esta práctica, pero quieren saber un poco más. Antes de llegar a ese punto, tengo que explicar este contenido también para las personas que no saben qué es Undervolt o Overclock. Así que voy a hacer una pequeñísima explicación. Una GPU trabaja a una determinada frecuencia y esta frecuencia está alimentada por un voltaje. El undervolt es intentar bajar el voltaje lo máximo posible con el objetivo de que siga siendo estable. Baje la temperatura y en ocasiones aumenta un poco el rendimiento. Esto tiene que ver con si la GPU está funcionando a una temperatura muy alta y por eso tiene una pérdida en el rendimiento. Al hacer undervolt y bajar la temperatura, nuestra GPU puede rendir un poquito mejor. El overclock es lo contrario, aumenta la frecuencia, el voltaje para obtener mejor rendimiento a costa de una temperatura más alta, que vamos a refrigerar subiendo las revoluciones de los ventiladores de nuestra GPU. Explicado lo básico, arranquemos con la interfaz. Cuando abrimos el software de AMD tenemos que asegurarnos de que estemos en la pestaña rendimiento, en la subpestaña ajuste y seleccionar personalizado. Nos encontramos con lo que ven, ¿no? Con 4 opciones que nos van a ayudar con esta práctica. Lo primero que tenemos que hacer es activar la opción de ajustes de energía y subir la barra hasta el 50%. No se asusten, no va a gastar más, pero si ven que no llega a cubrir lo que demanda la placa, esto hace que le entregue un poco más e incluso si dejamos en cero y estamos overclockeando, en ocasiones la GPU no llega a la frecuencia que le pusimos y es por este motivo. Actívenlo, súbanlo al 50% y nos olvidamos de esta opción porque no la vamos a tocar más. Una cosa que les recomiendo encarecidamente y se van a dar cuenta por qué más adelante es que no toquen la opción de ajustes del ventilador. Si su objetivo es bajar la temperatura hasta que no tengamos todo configurado, no toquen este apartado. Tiene que ser la última opción que toquemos. Los dos apartados que quedan son los que más vamos a usar y son muy simples de entender. Lo explico ahora si este contenido es más fluido. El apartado de ajustes de GPU lo activamos y activamos todo lo que esté dentro de este apartado. Y en ajustes de VRAM o VRAM activamos control avanzado, voltaje y sincronización de memoria. A mí me da error en ocasiones y lo dejé como está, pero se supone que es más rápido si lo usamos en level 2. Se los aclaro por las dudas, esto no lo toqué, pero pueden probar, no les va a pasar nada, solo que dependiendo del juego y la GPU se puede volver un poco inestable. Por eso no me gusta mucho tocar esa opción. Pero si lo van a hacer, háganlo cuando ya tengan todas las demás configuraciones hechas y estén seguros de que sea estable, porque si tocamos más de 2 parámetros al mismo tiempo y la GPU se reinicia, no vamos a saber cuál fue el motivo. Una última cosa sobre la interfaz, tengan en cuenta que si se reinicia los datos se borran y el software restablece la configuración. Eso hace que tengamos que volver a activar todo nuevamente. Algo que ayuda a este proceso es que podemos guardar la configuración y volver a cargarlas. Es simple de usar, como cuando guardamos algún archivo en nuestra computadora. Solo tenemos que ponerlo en un lugar que nos acordemos. Antes de ir a una planilla que tengo con todos los datos de las pruebas que hice, quiero que vean la frecuencia de mi placa. Es la que viene de stock. Esto lo bajé a 1250 porque quería un número redondo para hacer las pruebas de stock. Viene a 1268. No es necesario, lo hice yo, pero porque quería comparar los números que me daban en cada prueba que hice. Para las pruebas usé Rise of the Tomb Raider, obviamente ustedes pueden usar el juego que quieran, pero para las pruebas de estabilidad que vamos a ver más adelante, no usen un juego, usen el que viene en AMD, que es este que ven acá, o si no pueden usar Furmark, súper sencillo de usar, solo instalan, lo abren, le dan clic acá y lo dejan por un rato para ver si es estable y no se reinicia. En mi caso, mi gráfica estaba a 1250, hice la prueba con Tomb Raider y los resultados son los que dejo en pantalla. Perdón que no pongo las pruebas que hice con el juego en video, pero hice unas 25 pruebas como mínimo y quiero resumir lo máximo que pueda este tema que da para largo. Una vez que tenemos ya los números anotados de nuestra prueba de rendimiento stock,
En mi caso, frecuencia, voltaje, FPS del juego, tanto mínimos, medios y altos, los watts que gasta y la temperatura que llega. Ojo que para ver bien a qué temperatura llega hay que dejarlo un rato largo hasta que se estabilice. Una vez que tengamos todo esto, lo anotamos en un bloc de notas o en donde quieras para poder comparar bien los números. En mi caso, estos son los números que me dieron a mí y ahora que tenemos ya los datos es cuando tenemos que bajar el voltaje lo máximo que se pueda para que sea estable. Mi recomendación para que no se vuelvan locos y no pierdan mucho el tiempo porque si son como yo van a hacer muchas pruebas, pero muchas pruebas. Así que recomiendo que no vayan de 5 en 5 y que no hagan pruebas de estrés muy largas al principio. Estas son las pruebas que no les recomiendo que hagan con un juego porque son muchas y se tarda mucho en abrir y cerrar el juego. Lo que hago yo siempre es bajar el voltaje a 1000 y de ahí en más bajo de 10 en 10. Aclaro que esto no va a afectar en absoluto a tu tarjeta de video. Quédense tranquilos, no hay riesgos. No se olviden de aplicar los cambios. Y por otro lado, los números son para una RX 570. El modo de hacerlo es el mismo, pero los valores no van a ser los mismos. ¿Cuál es la idea con esto? Bueno, la idea es llegar al punto que tu computadora se reinicie y es ahí donde estamos seguros que nos pasamos del límite. En este punto tendríamos que subir en 20 el voltaje y hacer una prueba de estrés mucho más exigente para estar seguros. Si se reinicia nuevamente, volvemos a subir pero en 10 el voltaje y volvemos a hacer una prueba de estrés de 5 minutos. Una vez que llegamos a un valor que todo esté ok, podemos seguir haciendo esto con voltajes más pequeños hasta llegar al punto más óptimo o dejarlo ahí. Puedes ir bajando de 5 en 5 y después de 1 en 1 para dejarlo lo más optimizado posible. No es necesario llegar a ese nivel de obsesión todavía y guárdate esas ganas para más adelante que vale más la pena. Esto que hicimos hasta ahora es lo que se llama undervolt. Ahora, un punto que muchos se quedan con la duda y vuelven a hacer todo esto cada vez que cambian las frecuencias es que no sabemos qué voltaje es realmente óptimo para otro tipo de frecuencias. Por si no me entendieron, ahora tenemos el voltaje necesario para una frecuencia de 1250, pero ¿y si quisiéramos cambiarlo a 1300? ¿Qué voltaje le ponemos? Bueno, para saber esto, lo mejor es una regla de 3. Yo lo hice en una hoja de cálculo de Google, pero existen un montón de páginas online. Te muestro una de ejemplo que la voy a dejar en la descripción. Esto es simple, ponemos la frecuencia actual, en mi caso 1250, y el voltaje que obtuvimos luego de hacer nuestro undervolt, que en mi caso es de 959. Siempre asegúrense de que este voltaje es estable y por último ponemos la frecuencia a la que queramos aumentar. En mi caso me gusta aumentar de 50 en 50, así que pongo 1300. Damos a calcular y el número de abajo es el voltaje que tenemos que poner redondeando para arriba. En este caso 998. Esto de aumentar la frecuencia de 1250 a 1300 es lo que llamamos overclock. Esta es la forma más simple que encontré para hacer estas pruebas sin tener que perder mucho el tiempo en cuentas. Lo que tenemos que hacer ahora es elevar la frecuencia a 1300. El voltaje en mi caso ponerlo a 998. En su caso el valor que les dio la cuenta. Damos a aplicar y hacemos una prueba de rendimiento nuevamente con el mismo juego que antes. En mi caso esto es lo que los resultados arrojaron. Esto mismo lo tenemos que repetir hasta que les pase lo mismo que me pasó a mí. Les muestro mi tabla, les explico con los datos que va a ser mucho más entendible. Acá lo que están viendo son 3 pruebas que hice a 1250, a 1300, esta frecuencia ya con un undervolt y por último en 1350. Si se fijan los números vemos que los FPS no subieron mucho, aunque ese no es el problema. Donde tenemos que prestar atención es en el consumo que se dispara. Y no hablo de que sea excesivo, no, nada que ver. Es que solamente aumentando en 50 la frecuencia el consumo se dispara bastante y la temperatura también. Les aclaro esto, me pasó a mí, pero es muy probable que su gráfica pueda llegar a más, pero lamentablemente cada gráfica es diferente a la otra, a pesar que sea una RX 570, el mismo ensamblador no va a tener los mismos valores. Algunos pueden aguantar más frecuencias y otros menos. Esto es por la lotería del silicio, dependiendo de la pureza de este componente, es que tanto vamos a poder exprimir nuestra gráfica y esto lo voy a hablar en futuros videos. Ahora, ¿por qué pasa esto de mayor consumo? Bueno, justamente el silicio, al no ser tan puro, tiene mayor fricción con los electrones.
el punto donde perdemos más energía de lo que ganamos en rendimiento. En mi caso es justo este, y para realizar la siguiente prueba volví a la frecuencia anterior de 1300. Después igualmente pruebo las frecuencias hasta 1450, pero por ahora vuelvo a 1300. Tomé como referencia estos 1300 de la GPU, los dejé tal cual, no toqué más nada y empecé a tocar el apartado de la velocidad de VRAM. Bueno, acá hice todo lo contrario al apartado anterior. Dejé el voltaje en automático para una primera prueba que aumenté de 1750 a 2000. Fue una mejora, en mi opinión, bastante más notable porque subieron los FPS un poco más, aumentó un poquito el consumo, pero nada, de 101 a 104, nada drástico. Logramos bajar la temperatura a 67. Hice una prueba más a 2250, pero no logré que se mantenga estable y se reiniciaba. Tengan en cuenta que si van a pasar la frecuencia de 2000 para hacer las pruebas, activen el voltaje y pongan de manera manual 980. No es sano para la GPU que esté por encima de los 1000. O sea, hasta 1000 no debería pasar absolutamente nada a largo plazo, pero yo por las dudas prefiero no pasarme de 980. Cada uno toma el riesgo que quiera, pero si dejamos el automático a 2250, no sabemos qué voltaje le está llegando a la VRAM. La prueba de 2250 no está en la hoja de cálculo justamente porque no era estable, pero probé a 2150 y no tuve problemas. Aunque los números no me acompañaron, quedando absolutamente igual que antes, no vi necesidad de mantener estos valores. Volví a la frecuencia de 2000 y ahora empecé a bajar el voltaje hasta estar estable, que me quedó en 950. Hice la medición y los resultados por el momento son los mejores que conseguí, porque tengo un aumento mínimo en los FPS comparados con los valores de stock. Mejoramos el consumo mínimamente y la temperatura quedó en su valor más bajo dentro de todas las pruebas que hice. Igualmente no me quedé acá e hice dos pruebas más con todos los parámetros como estaban, pero con la frecuencia a 1400 y a 1450, y los resultados son los siguientes. En 1400 vemos que mejora los FPS, no demasiado, es una mejora muy pequeña. De hecho, el porcentaje que van a ver al costado es la mejora de rendimiento comparada a la anterior, y al costado tenemos la comparación en watts consumidos, y en este punto tuve que corregir el voltaje porque no alcanzaba, y es justamente porque se disparó mucho más el consumo. Es decir, necesitaba más cantidad de energía para la poca cantidad de rendimiento ganado. En el caso que estoy marcando acá, vemos que ganamos un 5,7% y perdimos un 2,8% de consumo. Mientras que cuando sobrepasamos la línea de 1350, como se puede ver arriba, que ya el consumo se ve como aumenta desproporcionalmente, en la línea de 1400 aumenta casi un 17% y ganamos solo un 1,87%. En 1450 pasa exactamente lo mismo con el consumo, casi un 17% más que en 1400, y la mejora de rendimiento no es tanta. Acá yo lo tengo claro, mi GPU va a quedar con esta configuración que estoy marcando, pero voy a guardar esta otra configuración por si necesito jugar a un juego AAA y no llega por pocos FPS. Usaré esta configuración de ser necesario, solo para un determinado juego, y como digo, después de tocar todas las configuraciones del juego para mejorar el rendimiento sin perder mucho la calidad. No lo veo mal tener esto como backup ante una situación en específico, pero la verdad no es sano y tampoco es necesario jugar a todos los juegos con un overclock tan extremo, que es más lo que va a degradar nuestra GPU que lo que nos está proporcionando. Usen el Undervolt y el overclock como dos herramientas conjuntas. Hagan muchas pruebas para poder determinar cuál es el mejor punto para que nuestra GPU sea más eficiente. En ocasiones menos es más, y esto lo podemos seguir haciendo para ver cuál es el punto justo de frecuencia entre 1300 y 1350 en mi caso, que dispara el consumo, y hacer un overclock quizás en 1320 o 1325. Son valores mínimos, pero se pueden seguir haciendo pruebas. Cuando lleguen a ese punto, como yo, que decidieron cuál es su configuración más óptima, es cuando tenemos que tocar el apartado de ventiladores si es necesario. Pero si lo hacemos antes, nunca íbamos a saber si la temperatura bajó porque hicimos bien el undervolt o si fue por los ventiladores. Lo mismo pasa cuando hacemos overclock de la frecuencia de la GPU y de la memoria al mismo tiempo. Al final no sabes
cuál es la que te hace ganar más FPS y cuál es el mejor punto de cada uno de estos dos apartados. Ahora, si llegaste a este punto y querés aumentar la velocidad de los ventiladores, no voy a explicar esto porque el gráfico es muy simple de entender y la idea es modificar la curva poco a poco hasta que llegue a un valor por debajo de los 70 grados. Ojo con poner la frecuencia de la memoria VRAM al máximo porque dentro de la GPU existen los VRAM como en las placas bases que alimentan el procesador. Bueno, acá alimenta la GPU. Si no sabemos qué cantidad alimentan las VRAM y qué cantidad de VRM alimentan el procesador de la GPU, no sabemos qué tanto estás exigiendo los VRM. Y elevar demasiado esta frecuencia puede hacer que los VRM se calienten mucho más o incluso que no puedan mantener el voltaje y se reinicie. Si no sabes qué son los VRM, tengo un video que hablo de cuál es la función. Si bien está orientado a placas bases, es exactamente igual en una GPU. Hasta acá el contenido de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo video.